Me llamo Mateo Solís. Tengo 48 años y nací en un pueblito de Guerrero que quizá ni salga en los mapas, pero que para mí siempre fue mi mundo entero. San Miguel Totolapán. No tengo estudios ni títulos ni nada de eso. Apenas llegué a terminar la primaria y después me metí de lleno a ayudar a mi papá, que era pescador, y también hacía redes y canastas de palma. De ahí saqué las manos duras que tengo y el gusto por el trabajo bien hecho. Aunque te voy a decir la verdad, a veces uno hereda más que eso, ¿no? Mi jefe era muy trabajador, sí, pero también tenía un carácter de los 1000 demonios, y cuando se enojaba, pues, ya sabrás. Crecimos entre gritos y silencios, entre días de hambre y otros de pura tortilla con sal. Pero con mi mamá, Esmeralda, las cosas eran diferentes. Ella, ay mi madre, ella era todo ternura, todo paciencia. Nunca había alguien más fuerte y más buena al mismo tiempo. Era de esas mujeres que con una palabra te hacían sentir que todo iba a estar bien, aunque por dentro se estuviera rompiendo. Yo soy el mayor de 3 hermanos, pero los otros 2 ya no están. Uno murió de bebé y la otra se fue con un tipo a los 16 y nunca más supimos de ella. Entonces crecí como si fuéramos solo 3. Mi madre, mi hermano Ramiro, que me lleva 20 años menos, y yo. Ramiro nació cuando yo ya era un muchacho. Me acuerdo que mi mamá me pidió que le pusiera ese nombre, que siempre le había gustado. Yo mismo fui por el acta de nacimiento al registro. Imagínate, me sentía casi como su papá. Y en parte así fue, porque nuestro padre se largó un año después de que nació Ramiro. Se fue a trabajar al norte, según dijo. Pero lo que hizo fue desaparecer. Nunca volvió. Nunca llamó. Nunca mandó un peso. Entonces, pues me tocó a mí. Cargar con la casa, con mi madre, con el chamaco. Y dejar mi juventud en eso. Pero no me quejo. Porque todo lo hice con amor. Yo quería verlos bien. No quería que Ramiro pasara las mismas penas que yo. Desde morro aprendí a hacer redes para pescar, canastas, trampas para los camarones. Todo lo que se tejía con las manos y con paciencia. Me encantaba. Me perdía en eso. Era como meditar, ¿me entiendes? Como irme a otro mundo. Y la gente del pueblo venía a buscarme porque decían que mis trabajos duraban más, que estaban bien hechos. Yo me sentía orgulloso. Aunque ganara poco, sentía que valía algo. Pero luego llegó esa etapa donde el dinero ya no alcanzaba. Donde veía a mi mamá envejeciendo rápido, cansada. Y Ramiro creciendo sin zapatos decentes. Ahí fue cuando empecé a pensar en irme al otro lado. Yo ya tenía como 30 años. No era ningún chamaco. Pero la necesidad no pregunta la edad, ¿verdad? Vendí mis herramientas, mi moto viejita y le dejé todo a mi madre. Le dije, en cuanto llegue te empiezo a mandar para que no te falte nada. Me acuerdo que me abrazó y lloró. Pero no me dijo que no. Ella sabía por qué lo hacía. Ese día que me despedí, sentí que algo dentro de mí se rompía. Nunca había salido de mi estado, imagínate cruzar la frontera. Tenía miedo, claro. Miedo de que no llegara, de que algo me pasara, de no volver a verlos. Pero también tenía esperanza. Pensaba, con unos 10, 15 años allá, hago mi lana, compro unas tierritas, levanto una casa bonita y me regreso con mi madre. Con ella y con Ramiro. Todos juntos otra vez. Así fue como empezó todo. Crucé la frontera con coyotes por Nogales. No fue fácil. Caminamos 2 noches completas. Nos escondimos de migras, pasamos hambre, frío. Pensé que no la contaba, pero llegué. Llegué a Phoenix primero y luego me fui a Los Ángeles. Ahí me quedé los primeros años trabajando en lo que hubiera. Lavando platos, limpiando oficinas, luego en construcción. Todo lo que me cayera. No decía que no a nada. Vivía en un cuartito rentado con otros 5 hombres. Dormíamos en el piso, comíamos arroz y huevo y mandábamos todo pa' México. Yo cada 15 días le hablaba a mi mamá por teléfono. Nunca fallaba, era mi ritual. A veces nomás tenía 5 minutos, pero los usaba para escuchar su voz. Me contaba de Ramiro, de cómo iba en la escuela, de las lluvias, de los vecinos, y yo cerraba los ojos y me imaginaba allá. Como si por un momento pudiera regresar. Pasaron los años, y sí, les mandé dinero, mucho. Cada semana sin falta. Le mandé para que arreglara la casa, para que Ramiro estudiara, para que no les faltara nada. Yo no gastaba en mí, todo era para ellos. Y así se me fueron los años, 15, para ser exactos. 15 años de no abrazar a mi madre. 15 años de no ver a mi hermano más que por fotos o videollamadas de vez en cuando. 15 años repitiéndome que todo valía la pena, que al final volvería y nos reuniríamos. Que mi mamá estaría esperándome con una sonrisa y un mole de olla.
Pero nunca imaginé que la llamada que recibiría un día no sería para contarme cómo estaba el clima allá, sino para decirme que ya no estaba. Mira, la gente piensa que irse a Estados Unidos es como ganarse la lotería, que uno cruza y ya todo se arregla. Pero no, allá no te regalan nada. Cada dólar se suda, se sufre, se pelea, y más cuando uno no tiene papeles. Los primeros años en Los Ángeles fueron los más pesados. Me levantaba a las 5 antes de que amaneciera. Me bañaba con agua fría, porque donde vivíamos no siempre había calentador, y salía a buscar chamba con la mochila en la espalda. Una mochila que siempre llevaba 2 cosas: un lonche sencillo, tortillas con frijoles o arroz con huevo, y una foto de mi madre y Ramiro. Esa foto la guardaba como oro. Era viejita, de cuando Ramiro tenía como 8 años. Mi mamá lo abrazaba fuerte y ambos sonreían. Yo la veía todos los días antes de empezar a trabajar. Era como una promesa silenciosa. Todo esto es por ustedes. Trabajé de todo, en limpieza, en jardinería, en fábricas, pero donde más tiempo estuve fue en construcción. Empecé como ayudante, cargando bultos de cemento, tablas, lo que fuera. Luego aprendí a usar herramientas, a leer planos sencillos. Nadie me enseñó, pero uno va agarrando el modo. Si sabes observar, si tienes paciencia, aprendes. Me gustaba hacer bien mi trabajo. Que el patrón dijera, ese Mateo es cumplido. Nunca llegué tarde. Nunca me fui antes. A veces me ofrecían ir a tomar, a relajarme, y yo decía que no. ¿Cómo iba a gastar lo que era para mi mamá? ¿Cómo iba a malgastar lo que a ellos les hacía falta? Mandaba dinero cada viernes. Me iba al supermercado donde cobraban menos comisión y hacía el envío. A veces me quedaba con 20, 30 dólares para toda la semana, pero no me importaba. Yo sabía que allá en Totolapán, mi mamá con eso podía comprar comida, medicina, ropa para Ramiro. Eso era lo que me daba fuerza. Las llamadas eran sagradas. Cada domingo a las 7 de la noche, me encerraba en el baño del departamento, porque los demás hacían ruido, y me sentaba en el suelo con el celular en la oreja. Mi mamá siempre contestaba con la misma voz suave. «Mateo, hijito, ¿cómo estás?» Y a mí se me olvidaba todo. El cansancio, el frío, el dolor de espalda. Solo escucharla me curaba. Me contaba cosas simples. Que el gato había tenido crías, que Ramiro había ganado un partido de fútbol, que llovió toda la noche, y yo sentía que por un ratito volvía a casa. Le contaba que estaba bien, aunque por dentro tuviera los pies rotos o la garganta cerrada por tanta nostalgia. Nunca le decía lo feo. No quería preocuparla. Ella no necesitaba cargar con mis penas también. A veces me decía, «Mateo, ya vente, hijo. Ya trabajaste mucho. Acá te esperamos». Y yo le contestaba, «Ya casi, mamá. Ya mero termino. Aguántame otro poquito». Y los dos sabíamos que no era tan fácil. Yo tenía un plan. Quería comprar unas tierritas, hacer una casa firme, poner un pequeño negocio de cestas y redes. Volver a empezar, pero con dignidad. Pasaron los años, y el plan se fue haciendo más lejano. Los precios subieron, las cosas cambiaron, pero yo seguía mandando. Nunca fallé. En Navidad le mandaba doble. Le compré una televisión, luego una estufa nueva, un refrigerador. Y cada vez que podía le decía a Ramiro que me mandara fotos. Fotos de la casa, de ella, de cómo iba creciendo él. Y esas fotos eran mi alimento. En una de esas fotos, mi madre ya se veía más delgada, más encorvada. Me preocupé. Le pregunté si estaba bien y como siempre me dijo que sí. «Estoy fuerte, mijo, no te preocupes por mí. Tú enfócate allá». Pero su voz no sonaba igual. Ya no tenía ese cantito alegre. Se oía más bajita, más apagada. Y aún así, yo seguía. ¿Sabes qué es lo más duro de vivir allá? No es el trabajo, ni el idioma, ni el frío. Es la soledad. Esa soledad que te carcome por dentro. Estás rodeado de gente, pero nadie es tu gente. Nadie te llama por tu nombre completo. Nadie sabe de dónde vienes, ni lo que dejaste. Nadie te dice, te quiero. Por eso yo me refugiaba en la rutina, en levantarme temprano, en hacer bien mi trabajo, en enviar el dinero. Porque si me detenía a pensar, si me permitía sentir, me rompía. Una vez, me enfermé fuerte, una gripa de esas que te tumban. Fiebre, tos, cuerpo cortado. Y estuve así 3 días, solo en mi cuarto, sin nadie que me preparara un té, sin nadie que me pusiera un trapo en la frente. Me acuerdo que lloré. Como niño. Me cubrí con una cobija y lloré bajito, sin hacer ruido. No por la fiebre, sino por el vacío. Pensaba en mi mamá, en cómo me cuidaba cuando era niño, en cómo me soplaba la frente y me decía,
Todo va a estar bien, mi amor. Y ahí, en ese cuarto frío de Los Ángeles, entendí que por más dólares que ganara, nada valía más que un abrazo suyo. Pero me tragué todo eso. Me levanté. Seguí. Porque así somos los que venimos del campo. Nos caemos y nos paramos, no por orgullo, sino porque no hay de otra. A veces, por las noches, soñaba que estaba en Totolapán, caminando por los caminos de tierra, saludando a los vecinos, oliendo el café que mi madre hacía en olla de barro. Me despertaba con lágrimas y me decía, ya falta menos, Mateo, ya casi. Nunca pensé, nunca imaginé que ese casi no iba a llegar a tiempo. Mi madre no fue una mujer cualquiera, no, mi madre fue mi raíz, mi casa, mi norte, mi todo. A veces la gente dice esas cosas nomás porque suenan bonitas, pero yo lo digo con la verdad en el pecho. Si no hubiera sido por ella, yo no sería el hombre que soy. Desde que tengo memoria, mi madre fue la que sostuvo todo. Cuando mi papá se enojaba, ella nos metía a los cuartos, nos cubría con su cuerpo si hacía falta. Cuando no había comida, ella hacía magia con un par de tomates y tortillas viejas. Cuando estábamos enfermos, ella no dormía. Cuando llorábamos, ella cantaba bajito. Nunca la vi quebrarse delante de nosotros, nunca. Y eso, con el tiempo, me marcó. Yo sabía que tenía que hacer lo mismo por ella. Ella me cuidó cuando no tenía nada. Me dio fuerzas sin palabras. Me enseñó que no hace falta saber leer para ser sabio. Su manera de ver la vida era sencilla, pero profunda. Me decía, Mateo, no robes, no mientas, trabaja con tus manos y Dios te va a cuidar. Y yo le creí. Hasta la fecha lo sigo creyendo. Ramiro era su consentido, claro. Era el más chiquito, el que nació cuando ya no esperábamos otro hermano. Pero ella nunca me hizo sentir menos. Al contrario, me confiaba todo. Me decía, cuida a tu hermano Mateo. Si algún día yo no estoy, tú vas a ser como su padre. Y esas palabras se me clavaron en el alma. Yo las llevé conmigo como una promesa. Ramiro tenía apenas 8 años cuando yo me fui. Era un niño todavía. Me abrazó en la terminal y me dijo, «Vas a volver con una troca nueva, ¿verdad, hermano?» Yo le sonreí, aunque por dentro se me hacía pedazos el corazón. Le dije que sí, que iba a volver con una camioneta grande, llena de regalos, y que íbamos a ir todos al río, como antes. Mi mamá me miró como si supiera que ese adiós no iba a ser de meses, sino de años. Me besó la frente y me dijo, «Haz lo que tengas que hacer, hijo, pero no te olvides quién eres». Yo asentí, y me fui. En esos primeros años yo llamaba a Ramiro también, aunque no hablaba mucho. Era tímido, o tal vez no me reconocía. Pasó el tiempo y ya solo hablaba con mi madre. Ella me contaba todo de él. Ya terminó la secundaria, ya va a entrar a la prepa, le va bien en la escuela. Yo me sentía orgulloso. Pensaba, estoy haciendo lo correcto. Cuando le mandaba dinero, a veces lo ponía a nombre de ella, otras veces a nombre de él. Mi madre me decía, déjalo que él lo administre, que aprenda, que se haga hombre. Yo confiaba, porque si ella confiaba, yo también. A veces le pedía que me mandara una grabación de su voz. En un tiempo teníamos esos teléfonos donde podías dejar mensajes de voz. Y ella me decía, «Te extraño mucho, hijo. Aquí estamos bien, no te preocupes. Que Dios te bendiga». Yo escuchaba eso en las noches, cuando me sentía muy solo. Me dormía con el celular en la mano, con su voz dándome consuelo. Hubo un año que quise ir a visitarlos. Ya tenía algo de ahorros, ya podía haber hecho el viaje. Pero mi jefe me ofreció más horas, un proyecto más largo, más dinero, y dije, mejor después. Siempre decía eso, siempre después. Nunca me tomé vacaciones, nunca fui a la playa ni a ningún lado. No porque no pudiera, sino porque sentía que si me daba ese gusto, le quitaba algo a ellos. Todo lo que yo hacía, cada hora extra que trabajaba, era por mi madre. Porque yo soñaba con el día en que pudiera volver, abrazarla y decirle, aquí estoy, jefa, ya cumplí. Me imaginaba su cara, me imaginaba su voz, me imaginaba su abrazo, que era como una cobija caliente, y eso me bastaba. Cuando hablábamos, ya en los últimos años, su voz se oía más bajita, a veces se le iba el aire. Yo le preguntaba si estaba bien y me decía que sí. Siempre sí, me decía. Un poco cansada, hijo, pero nada grave. Y yo le creía, o quería creerle. Ramiro ya era un hombre.
Ya tenía 25, 26 años. Trabajaba en algo de computadoras, creo. Nunca fui muy cercano a él en esos años. Yo confiaba en que mi madre estaba bien. Con eso me bastaba. Yo pensaba, un día regresaré, y ella me verá llegar por la puerta, y todo habrá valido la pena. Mi madre no era mujer de pedir mucho. Nunca me dijo que le mandara más. Nunca se quejó. Aunque ahora que lo pienso, quizá debía haber notado algo. En una llamada me dijo, «Si algo me pasa, cuida a tu hermano, ¿sí?» Yo me reí y le dije que no dijera tonterías. Pero ahora esa frase me suena a despedida. Con ella hablaba de todo, del pasado, de los tiempos buenos, de la comida, del campo. Ella me contaba de las flores que plantaba en el patio, de la gallina que se escapó, de la vecina que chismeaba, y yo me sentía allá, aunque estuviera a miles de kilómetros. No hablábamos de cosas profundas, pero con ella no hacía falta. Su sola voz era suficiente. Me hacía sentir que seguía siendo su hijo, su niño, a pesar de los años, a pesar de todo. Y ese lazo que teníamos, era lo único que me sostenía en el norte. Ese día, nunca lo voy a olvidar. Era martes de esos normales. Ya me había levantado temprano, había ido a la obra y estaba terminando un turno de 12 horas. Estaba cansado, empolvado, y lo único que quería era llegar al cuarto a quitarme las botas y dormir. Apenas iba saliendo de la camioneta del patrón cuando sentí que el celular vibró en mi pantalón. Vi la pantalla, y decía Ramiro. No era común que me llamara. Él casi nunca lo hacía. A veces mandaba mensajes, pero hablar así directo, no. Contesté de inmediato. «¿Qué pasó, hermano?», le dije medio en broma. «¿Te acordaste que tienes carnal?». Pero del otro lado no se oía nada, solo un silencio. Raro, unos segundos eternos. «Ramiro, ¿todo bien?». Y entonces escuché su voz. Temblaba. «Mateo, mamá se murió. Así, sin rodeos, sin avisos, sin preparación». Me quedé congelado. Pensé que estaba bromeando. Que era una de esas bromas pesadas que no tienen gracia. Me quedé mudo esperando que dijera «es mentira». Pero no lo dijo. «¿Qué dijiste?», le pregunté como si no lo hubiera escuchado bien, y él solo repitió. «Murió anoche, del corazón. No alcanzaron a llevarla al hospital. Se fue dormida». Y ahí sentí que el mundo se me desmoronaba, como si me hubieran jalado el piso debajo de los pies, como si me hubieran sacado el aire de un golpe seco en el pecho. No lloré en ese momento. No podía. Solo me quedé parado en la banqueta, con el celular en la oreja, escuchando a Ramiro decir cosas que ya no entendía. Que el médico, que la vecina, que ya estaban velándola. Palabras que me sonaban lejanas, como si las dijeran desde otro planeta. «¿Cómo que ya la están velando?», le dije. «¿Y por qué no me llamaron antes?». Ramiro se quedó callado un segundo. Luego dijo. «No sabíamos cómo decirte. No queríamos que te pusieras mal estando allá solo. Yo». Pero ya no escuché más. Colgué. Así, de golpe. No porque estuviera enojado con él, sino porque no podía más. Sentí que me temblaban las piernas. Me senté en la banqueta. Los carros pasaban, la gente caminaba, el mundo seguía. Y yo ahí, como piedra. Las lágrimas vinieron solas. No pude detenerlas. Empecé a llorar como niño. A sollozar fuerte, sin importar que me vieran. No me importaba nada. Mi madre. Mi madre ya no estaba. Y yo allá. Lejos. Sin poder tocarla. Sin poder abrazarla. Sin poder despedirme. Me eché el cuerpo hacia adelante, como si pudiera esconder el dolor entre las rodillas. Me dolía el pecho. De verdad. Físicamente. Como si algo se hubiera roto adentro. Pasaron no sé cuántos minutos, tal vez una hora. Y ni siquiera podía pensar bien. Solo decía su nombre una y otra vez en mi cabeza. «Mamá, mamá, mamá». En la noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, viendo el techo. Pensaba en su cara, en su voz, en nuestras llamadas. En lo último que me dijo: «Estoy bien, hijo. No te preocupes. Aquí todo está tranquilo». Mentiras piadosas, tal vez. Para no angustiarme, para protegerme, como siempre lo hizo. Me acordé de la vez que le dije que quería ir a visitarla y ella me dijo: «No gastes en eso, hijo. Mejor sigue trabajando, que aún falta poco». ¿Por qué le hice caso? ¿Por qué no fui? Ese poco se convirtió en nunca.
Al día siguiente le volví a llamar a Ramiro, ya más calmado. Le pregunté todo. Me dijo que se había sentido mal en la tarde, que se sentó en el sillón, que dijo que estaba mareada, que se quedó dormida y ya no despertó, que la llevaron al centro de salud, pero ya no había nada que hacer. Me dijo que el velorio lo estaban haciendo en casa, que varios vecinos habían ido, que la habían vestido con su ropa favorita. Le pregunté si tenía una foto. Me mandó una, no de ella muerta, sino del altar, con flores, veladoras, una foto enmarcada de mi madre sonriendo. No pude ni ver bien la imagen. Me ardían los ojos. Ramiro me preguntó si iba a poder venir. Y yo no supe qué decir. No tenía papeles. No podía salir así nomás. Si salía, ya no podía regresar. Y allá tenía todo mi trabajo, mi vida. ¿Pero qué importaba eso ahora? Le dije que haría todo lo posible. Que me diera unos días. Pasé esa semana como un fantasma. No trabajé. No comía. Apenas hablaba. Mis compañeros sabían que algo pasaba, pero nadie preguntaba. Solo uno se acercó y me dijo, «Si necesitas algo, aquí estoy». ¿Pero qué podía necesitar? ¿Cómo me iban a ayudar con este vacío? Dormía con su voz en la mente, sus frases, sus risas, sus consejos. Todo me dolía. Me sentía como un tonto, como un traidor. 15 años. 15 años sacrificando todo por darles una vida mejor. ¿Y para qué? No estuve cuando más me necesitó. No estuve para sostener su mano. No estuve para decirle adiós. Y sí murió pensando que ya no iba a volver. Y sí sintió que la dejé sola. Esa idea me partía el alma. Me arrepentí de todo. De cada dólar que mandé en vez de comprar un boleto. De cada llamada en que le dije después. De cada excusa, de cada promesa que no cumplí. Porque al final todo lo que hice no fue suficiente. Mi madre se fue, y yo no estuve. Después de esa llamada, algo dentro de mí se apagó. No sé cómo explicarlo. Era como si el mundo siguiera moviéndose, pero yo ya no estaba en él. No dormía. No comía. Me encerré 3 días completos en el cuarto. Apagué el celular. No quería hablar con nadie. No quería escuchar palabras de consuelo. Nada me servía. Porque nada, absolutamente nada, me iba a devolver a mi madre. Cada vez que me venía el recuerdo de su voz, me dolía el estómago. Literal. Me daban ganas de vomitar. Me sentaba en el piso, me abrazaba las piernas y me quedaba ahí, como niño castigado. Solo que nadie me castigaba más que yo mismo. Me repetía, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no estuviste con ella? ¿Por qué carajos pensaste que el dinero lo era todo? Y esa pregunta se volvió mi martillo diario. Cada pensamiento era un golpe, cada recuerdo una espina. Empecé a ver las fotos que me había mandado Ramiro durante los años, y entre más las veía, más me daba cuenta de los detalles. Su cara más flaca, sus ojos más apagados, las manos ya no tan fuertes. Yo no quería verlo antes. Me decía, está bien, está fuerte, es mi mamá. Pero la verdad estaba ahí. Siempre estuvo. Me cegó la idea de un día volveré. Me aferré a esa mentira como si fuera una promesa. Pero era una forma de no enfrentar que el tiempo se iba y que ella se me estaba acabando. Sentí rabia contra mí, contra el mundo, contra el sistema que nos obliga a dejar nuestras casas, nuestras madres, nuestros hijos, para sobrevivir en tierras ajenas. Pero también sentí rabia contra Ramiro. Sí, contra mi hermano, porque él estaba ahí, con ella, y aún así, no me dijo nada antes. No me avisó que su salud estaba mal. No me dijo, vente, hermano, mamá no está bien. Nada. Lo llamé. Y esa llamada fue pesada. Muy. ¿Por qué no me dijiste nada antes, cabrón? Le solté con el nudo en la garganta. ¿Por qué me dejaste allá sin saber lo que pasaba? Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, no lo hice con mala intención, Mateo. Mamá no quería que te preocuparas. Ella me pidió que no te dijera nada. ¿Y tú le hiciste caso? ¿Tú pensaste que eso era lo correcto? No sabía qué hacer, me contestó, pero ya no lo escuchaba. Le colgué otra vez, me ardía la cabeza, me temblaban las manos, no podía entenderlo. Y ahí vino otra cosa que me pegó más fuerte todavía. Me entró la duda. ¿Y todo el dinero que mandé? ¿Dónde está? Empecé a recordar cosas que en su momento no les di importancia. Mi mamá me decía que la casa seguía igual, que no se había podido reparar bien el techo, que la lavadora ya no servía. Yo pensaba, ¿cómo si les he mandado tanto? Ahora tenía miedo.
Un miedo que me daba pena admitir. Que Ramiro no hubiera usado el dinero como se debía. Porque una cosa es estar lejos, otra es confiar, pero otra muy distinta es que te vean la cara. Y si eso pasó, si mi mamá vivió sus últimos años con carencias por culpa de eso, no me lo voy a perdonar nunca. El dolor se mezclaba con la culpa, con la impotencia, con la rabia, todo junto. Salía a caminar en las noches, a veces a medianoche. Me perdía por las calles del barrio, sin rumbo. Solo caminaba como tratando de huir de mí mismo. Me sentaba en alguna banqueta y me quedaba viendo el cielo. Me preguntaba si ella me estaría viendo, si sabría cuánto la amaba, cuánto me dolía todo. No podía dejar de pensar, ¿y si se fue triste? ¿Y si pensó que la olvidé? ¿Y si se sintió sola? Esos pensamientos me hacían pedazos. Me acordaba de su risa, de cómo me decía mi Mateo, de cuando me peinaba el cabello con los dedos, aunque yo ya era un hombre, de su forma de darme la bendición por teléfono. Dios te cuide, hijito. Yo siempre colgaba sin decir mucho, porque no quería llorar. Ahora, daría lo que fuera por escucharla una vez más. 15 años. 15 años diciéndome que todo era por su bien. ¿Y si solo era por mi miedo? ¿Mi miedo a regresar sin nada? ¿Mi miedo a no cumplir? Esa es otra verdad que me costó aceptar, que me perdí momentos con ella, no solo por necesidad, sino también por orgullo. Porque quería volver como el hijo exitoso, con carro, con dinero, con regalos. Y al final, ni eso. Volví sin ella, sin nada que mostrar, solo con la tristeza. Esa semana, me tomé el primer trago en muchos años. Un compañero me ofreció una cerveza y no dije que no. Luego fueron 2. Luego un tequila. Y terminé llorando, borracho, diciéndole a un desconocido que mi madre había muerto y que yo no estuve. Fue la única vez. Después de eso no volví a tocar una gota, porque me di cuenta que no quería apagar el dolor. Quería cargarlo, porque era mío, porque me lo gané. Ese dolor me acompaña todos los días, al despertar, al ver su foto, al recordar su voz. No hay día que no piense en ella, y no hay día que no me diga, la fallaste. Porque sí. La fallé, y esa culpa no se va, ni con lágrimas, ni con rezos. Solo aprendes a vivir con ella. Después de todo eso, tomé una decisión que me cambió la vida. Regresé. Sí, me la jugué. Sabía que si cruzaba de vuelta a México ya no iba a poder regresar fácilmente, pero ya no me importaba. ¿Qué más podía perder? Hablé con mi patrón, le expliqué lo que había pasado. Me ofreció ayudarme con papeles más adelante. Me dijo que me lo pensara bien. Pero no. Ya estaba decidido. Ya no tenía sentido seguir allá si la razón por la que yo luchaba ya no estaba en este mundo. Vendí algunas herramientas, recogí lo poco que tenía y me compré un boleto a México. Fue un vuelo largo, pero no por las horas, sino por lo que cargaba en el pecho. Me acuerdo que cuando el avión aterrizó en el DF, me dio un vuelco el estómago. Volver después de 15 años, con las manos vacías, con la pena encima, con la tristeza trepada en los hombros. Luego tomé un autobús a Guerrero. Y mientras avanzaba por las carreteras, veía los cerros, los pueblos, los puestos de comida en la orilla. Y sentía como si el tiempo no hubiera pasado, pero también como si yo ya no perteneciera. Llegué a San Miguel Totolapán un viernes, casi al anochecer. El aire me golpeó distinto, más caliente, más cargado de recuerdos. Las calles, el polvo, las gallinas sueltas, los niños jugando descalzos. Todo igual, pero yo... No, la casa me dolió verla. Tenía la pintura desgastada, las paredes cuarteadas, el techo medio levantado en una esquina. Entré y sentí el olor a humedad, a encierro. No era la casa que yo me imaginaba después de 15 años mandando dinero. Y ahí supe que algo no estaba bien. Me senté en una silla de madera, la misma donde mi madre se sentaba a bordar, y no pude contener las lágrimas. Era como si la casa llorara conmigo, como si supiera que algo faltaba, que lo más importante ya no estaba. Ramiro me recibió al día siguiente. No fue por mí a la terminal. Me dijo que no pudo, que estaba ocupado. Lo entendí, pero algo en mí ya estaba ardiendo. Cuando lo vi, lo abracé. A pesar de todo, porque era mi hermano, porque también perdió a nuestra madre. Pero al mirarlo a los ojos, no sé. Sentí distancia, sentí desconfianza. Algo no cuadraba. Hablamos por horas. Me contó cómo fueron los últimos días de mamá. Cómo estuvo débil, cómo ya no comía bien. Me dijo que había hecho lo posible por cuidarla. Yo lo escuchaba, pero por dentro me ardía la idea de que no me haya dicho nada a tiempo. Y luego, hablamos del dinero. Le pregunté directo. Ramiro,
¿Qué pasó con todo lo que mandé todos estos años? Se quedó callado. No me miraba. Lo usamos, Mateo. Lo necesitábamos. ¿Pero en qué? Le dije. Porque la casa está igual. Mamá no tenía medicamentos. No veo mejoras por ningún lado. Ahí bajó la cabeza. Yo tenía deudas, el negocio no funcionó. Y bueno, también hubo gastos, cosas que pasaron. Me hervía la sangre, pero me controlé. No grité. No golpeé la mesa. Solo dije, ¿tú sabes lo que me costó cada dólar que mandé? Y él con la cara baja solo dijo, sí, hermano. Y lo siento. No dije más. Me levanté y salí. Me fui al río, al lugar donde de niño iba con mamá a lavar ropa, a mojar los pies, a reírnos. Me senté en una piedra y ahí lloré otra vez. Pero ahora no solo por ella, también por mí. Me sentí estafado, no por el dinero, por la confianza. Y más aún, sentí que mi madre supo lo que pasaba, que se dio cuenta y no me quiso preocupar, que prefirió callar para que yo siguiera luchando tranquilo allá. Eso me partió el alma. Pasé los siguientes días limpiando su cuarto. Sus cosas estaban como si aún viviera. Su cepillo, su bata colgada, su radio viejito. Cada cosa me hablaba de ella. Y cuando encontré una cajita con cartas que yo le había mandado, me derrumbé. Las había guardado todas, cada una. Incluso los papelitos donde solo le decía, te quiero, mamá. Las leí una por una, con las manos temblando, y al final, encontré una que nunca me envió. Era para mí. Decía, si un día ya no estoy, Mateo, no te culpes. Hiciste más de lo que muchos hijos hacen. Yo siempre supe que lo hacías por amor. Solo quiero que seas feliz. No te castigues más. Yo te perdono todo, porque nunca me fallaste. Te amo, hijo. Esa carta me quebró. Era como si ella supiera lo que iba a pasar. Como si quisiera darme paz, aun después de haberse ido. La leí 20 veces. La abracé. La guardé en mi camisa. Y ahí entendí algo. El perdón que yo no podía darme. Mi madre ya me lo había dado. Pero aún así, las consecuencias eran reales. No tenía trabajo. No tenía ingresos. Tenía 48 años y ninguna seguridad. Ya no podía volver a Estados Unidos. Y mi hermano no era alguien en quien podía confiar. Empecé a vender mis artesanías otra vez. Cestas, redes, cosas sencillas. Me costó. La gente ya no compra como antes. Pero poco a poco me fui adaptando. Al menos tenía techo. Al menos tenía su recuerdo. Y lo más importante, tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Con dolor, sí. Con soledad también. Pero con la frente limpia. Aunque no lo parezca, eso es algo. Han pasado casi 2 años desde que regresé. Y no te voy a mentir. No ha sido fácil. La primera etapa fue la más dura. Me sentía como un extraño en mi propio pueblo. Caminaba por las calles donde crecí y sentía que todos me miraban raro, como si no supieran qué decirme. Algunos me saludaban con lástima. Otros solo bajaban la cabeza. Nadie me preguntaba nada, pero se notaba en sus ojos. ¿Y qué hace aquí después de tanto? Y yo no sabía cómo responder. Regresé con la espalda encorvada, con el alma hecha trizas y el corazón lleno de silencios. Pero poco a poco empecé a moverme, porque uno no se puede quedar tirado toda la vida. Porque aunque ya no estuviera mi madre, yo todavía respiraba, y mientras respiraba podía hacer algo. Volví a hacer lo único que siempre supe hacer: trabajar con las manos. Fui al cuarto donde guardaba lo que me quedaba de herramientas, las que había dejado antes de irme. Estaban empolvadas, oxidadas, pero ahí seguían, como esperándome. Saqué la palma seca, me senté en el corredor, con una silla vieja, y empecé a tejer. Primero despacio, luego como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Mis dedos recordaban el ritmo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente había olvidado. Y mientras tejía, lloraba. Porque en cada nudo, en cada cruce de fibras, estaba mi madre. Me acordaba de cuando me veía trabajar y me decía: eso, Mateo, despacito, que el arte lleva su tiempo. Empecé a hacer una canasta. No tenía a quién vendérsela, pero no me importaba. Solo quería sentirme útil, sentir que podía volver a hacer algo con lo que era yo. Porque allá en Estados Unidos, yo era uno más, un número, un jornalero más en la fila. Pero aquí, yo era Mateo, el que tejía bonito. Cuando terminé esa canasta, la puse en la tumba de mi madre. No dije nada.
Solo la dejé ahí, encima de la tierra, como una ofrenda, como un perdón silencioso, como un aquí sigo, mamá. Después de eso, algo se abrió dentro de mí. La gente del pueblo empezó a acercarse. Me preguntaban si podía hacer una red para pescar, una hamaca, un cesto para el mandado. Poquito a poquito, los pedidos comenzaron a llegar. No me hago rico, ni cerca. Pero como me dijo un viejito una vez, aquí no se vive con lujos, se vive con calma. Y eso es lo que estaba buscando. Calma. Hubo días donde volví a caer, donde me levantaba sin ganas, donde la ausencia me pesaba como costal mojado. Pero ya no me rendía tan fácil. Me levantaba, me echaba agua en la cara y salía a caminar. Y en esas caminatas empecé a ver cosas que antes no notaba. Los árboles frutales en flor, los niños en bici, los perros acostados al sol. La vida sencilla, la vida real, la que olvidé por años, persiguiendo un sueño allá lejos. Un día me encontré a doña Berta, una señora que fue amiga de mi madre. Me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Tu mamá hablaba mucho de ti. Decía que era su orgullo, aunque estuvieras lejos. Nunca hablaba mal de ti. Siempre decía, Mateo va a volver, y cuando vuelva yo voy a estar esperándolo con mole y tortillas. Eso me desgarró. Pero al mismo tiempo, me llenó de algo bonito. Saber que hasta el final, ella creyó en mí. Una tarde decidí hablar bien con Ramiro, ya no con rabia, ya no con reclamos. Quería cerrar esa herida. Nos sentamos en el patio frente a un café. Le dije, ya no quiero pelear, hermano. Lo que pasó, pasó. Pero quiero entender, ¿qué fue lo que te rebasó? Y ahí, lo vi quebrarse por primera vez. Me confesó que se sintió solo, que le pesaba mucho cuidar a mamá, que no supo manejar la presión, que el dinero le dio poder, pero también miedo, que se equivocó, que pensó que ella viviría muchos años más, que no se imaginó que el final llegaría así, y por primera vez, vi en él al niño que dejé hace años. No al adulto frío, sino al hermano pequeño, el que me despidió con una sonrisa sin entender bien por qué me iba. Lo abracé. Y ahí entendí algo muy simple. Todos la perdimos. De diferentes formas, pero la perdimos. No lo justifico, pero tampoco quiero cargar más odio. Ya tengo suficiente con lo que siento dentro. Desde entonces, trato de vivir con más sencillez. Ya no sueño con grandezas. Ya no pienso en el día que tenga más. Ahora pienso en hoy. En cómo quiero vivir este día. Me levanto temprano. Voy al mercado a vender mis cosas. A veces gano, a veces no. Pero siempre regreso a casa sabiendo que al menos lo intenté. A veces me siento en la banca frente a la iglesia y veo pasar la vida. Y ahí, en silencio, hablo con mi madre. Le digo lo que no pude en vida. Le cuento de mi día. Le pido perdón. Y le agradezco. Porque aunque ya no esté, sigue conmigo. En cada canasta, en cada red. En cada tarde en que sopla el viento y me llega su olor a café con canela. No he superado su ausencia. No sé si algún día lo haga. Pero ya no me castigo igual. Estoy aprendiendo a vivir con lo que queda. Y con eso, basta. A veces me siento frente a la puerta de la casa, con una taza de café en la mano, y pienso en todo lo que fue mi vida. Y no lo digo con orgullo, ni con lástima. Lo digo como quien ha vivido lo suficiente para saber lo que realmente importa, y lo que no. Me pasé 15 años trabajando en otro país, partiéndome el lomo todos los días, bajo el sol, bajo la lluvia, con frío, con dolor en los huesos, con nostalgia, con miedo. Todo por querer darle algo mejor a mi madre. Y no me arrepiento de haberlo hecho con amor. No. Pero sí me pesa no haber estado. Porque al final, eso es lo que más duele. No estar. No haberla abrazado en sus últimos cumpleaños. No haberle servido su comida favorita en una tarde de lluvia. No haberla mirado a los ojos para decirle, gracias por todo, mamá. Yo pensaba que tenía tiempo, pensaba que el sacrificio se iba a compensar un día, que todo lo que aguantaba allá lo iba a disfrutar acá, cuando regresara y la viera sonreír. Pero la vida no espera. La vida se va así, en silencio, sin pedir permiso. Y cuando volteas, ya es tarde. Por eso, si tú estás viendo esto y tienes a tu madre viva, háblale, mándale un mensaje, visítala, no pongas excusas. Si tienes a tu padre, a tus hermanos, a quien sea que te quiere, no los dejes para después, porque después no existe. Yo lo aprendí de la peor manera. No quiero que tú lo aprendas igual.
Sé que muchos de los que están viendo este video también se fueron. También están en Estados Unidos trabajando sin descanso, luchando por su familia. Y los entiendo, de verdad. No los juzgo, porque yo también fui uno de ustedes. Pero no pierdan de vista por qué lo hacen. No se olviden de volver. Porque a veces, cuando uno quiere regresar, ya no hay nadie esperándonos. Mira, yo no tengo estudios. No tengo grandes palabras. No sé hablar bonito como los políticos. Pero sí tengo cicatrices. Y a veces las cicatrices enseñan más que cualquier maestro. Yo les digo, desde el fondo de mi alma, el dinero se va. Las casas se caen, los carros se oxidan. Pero un abrazo que no diste, ese no vuelve jamás. Yo cambié dólares por llamadas. Cambié cumpleaños por envíos de dinero. Cambié momentos por promesas. Y al final, lo que me quedó fue el silencio. Silencio en el cuarto donde ella dormía. Silencio en la cocina donde me preparaba tortillas con sal. Silencio en el patio donde colgaba su ropa. Ese silencio me acompaña todos los días. Por eso, hoy que estoy aquí, sentado frente a ustedes, les hablo con el corazón en la mano. No esperen, no digan cuando junte más, cuando tenga papeles, cuando pueda. Si pueden hoy, háganlo hoy. Vuelvan, aunque sea de visita. Abracen a los suyos. Díganles que los aman. Porque lo más caro en esta vida no es un boleto de avión. Es una tumba vacía que uno visita sabiendo que ya no hay forma de pedir perdón. Hoy sigo trabajando con mis manos, tejiendo canastas, vendiendo en el mercado. No tengo mucho, pero tengo paz, porque aunque tarde, entendí. Y si esta historia sirve para que uno solo de ustedes evite mi dolor, entonces valió la pena contarla. Cuéntenme desde dónde están viendo este video. Díganme si han vivido algo parecido, si tienen a alguien allá lejos, o si ustedes mismos dejaron su tierra para buscar algo mejor. Y si esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal, porque aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir, de los migrantes, de la familia, de la verdad. Gracias por escucharme, yo soy Mateo Solís, y aunque ya no tengo a mi madre aquí, hoy sé que ella me sigue cuidando desde donde esté. Y eso me da fuerza para seguir adelante.